psicológico. La meditación profunda es una experiencia totalmente... La experiencia que yo tenía mayormente era muy fácil de practicarla, de ponerla en práctica. Y yo ya había dicho que es muy importante cuando nosotros nos vayamos a purificar el cuerpo. Cuando nosotros nos purificamos el cuerpo en el rezo, sentimos totalmente cómo nuestra limpieza mental y psicológica nos puede ayudar a limpiar todo aquello que es negativo en nosotros. Y mi psicólogo me había dicho esta misma mañana que divulgara un suceso, que me iba a hacer la meditación durante más de 30 minutos. Y me la había hecho, esa es la realidad. Y cuando había pasado 20 minutos que me estaba haciendo la meditación profunda, me había dicho que qué es lo que percibía. Yo le había dicho que podía percibir todo, absolutamente todo, lo que quisiera, en el momento, según mis energías vibratorias. Pero yo le iba a explicar a la gente todo lo que querían ellos, cuando yo ya había dicho que había gente. Esto es a través de la meditación. A través de la meditación yo podía percibir cómo entraba en salas donde mayormente había gente religiosa, todos los religiosos. Estaban rezando, imagínense la cantidad de gente hipócrita que hay en el mundo, que se hacen pasar por creyentes y son totalmente enfermos de corazón, que ni se han purificado y lo único que hacen es cometer pecado. Entonces, yo en la meditación profunda ya había dicho que me encontraba entrando como en un monasterio, y allí nada más que había gente religiosa de otras etnias, de otras ideologías y todo, y ellos, todos los que habían allí religiosos, mayormente algunos tenían capas y otros no tenían capas. Y yo ya había dicho que en el tema espiritual me conocían. Yo había entrado con un maletín por toda la sala. Y todos, absolutamente todos, estaban enfermos, rezando hipócritamente. Y yo me había entrado con mi maletín. Había retirado unas cortinas que habían allí. ¿Y sabéis lo que estaban haciendo? Esto en el tema espiritual. Estaban adorando a figuras. A figuras, imagínense. A figuras. ¿Cómo estaban totalmente desviados? ¿Cómo vamos a adorar una figura? Ellos sabían perfectamente que cuando yo había entrado, lo primero que había sacado del maletín era un hacha. Un hacha había sacado del maletín. Y lo que había hecho era romper totalmente aquel monumento que habían construido. Y que estaban totalmente desviados porque estaban adorando a una figura que habían creado ellos mismos y que estaban suplicándole y adorándole a una figura, cometiendo totalmente el gran pecado. ¿Por qué? Porque una figura no había traído ninguna legislación. Y en el momento que me habían visto a mí, que yo había sacado la maleta, lo primero que había hecho, ponerme allí a darle con el hacha a la figura para que cargado. ¿O no os acordáis lo que había en una de las suras importantes religiosas? ¿Quién fue el que se había cargado una de las figuras? Que la adoración solamente es para adorar al único Dios. Al Dios. Y mayormente toda la gente estaban cometiendo grandes pecados a mi alrededor cuando yo había salido de allí. Y había un grupo de jóvenes, esto en la meditación profunda lo que yo podía percibir, había un grupo de jóvenes peleándose completamente. Y yo había entrado al grupo y le había dicho a ellos, ¿por qué os estáis peleando aquí? Y estaban diciendo, porque los gobernantes injustos están mintiendo en las redes sociales y están diciendo que somos los mayores transgresores y que tenemos que acudir a no sé qué país, no sé qué, porque tenemos que hacer el mal. Y yo me había acercado, estoy en el tema espiritual, me había acercado y le había dicho a ellos, vaya a dejar que un gobernante político os manipule y os meta ideas falsas en la cabeza para que vosotros acabéis totalmente corruptos, encerrados.
y siguiendo cosas falsas que inventan la gente que no tiene ningún tipo de fundamento. Y ellos me habían dicho, esto es el tema espiritual, ellos me habían dicho, ¿y tú quién eres? Y yo le había dicho a ellos, yo soy el indicado que os quiere decir la verdad en vuestra cara, que no sigáis a ningún político corrupto que lo único que hace es meteros ideas falsas en la cabeza. Hoy mayormente hay mucha gente corrupta que mete en la mente de la gente un montón de cosas falsas para desviarlo del camino de la verdad y que no puedan ver. Esa es la realidad. Mayormente a mí me querían cegar a través de magia y hechicería negra. Me querían hechizar a mí para que yo no viera absolutamente nada de la realidad, los malditos injustos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque mayormente eso es lo que se dedica a la gente injusta que aman el beneficio y que odian a la gente que están en contra de ellos porque saben los propios que manipulan y hacen daño mental y psicológicamente a la gente joven es induciéndole todo el mal en su mente para acabar con ellos. Y a mí me echaban brujería, cosas para que yo no siguiera repartiendo el conocimiento y no viera la verdad que ya me había llegado hace muchos años atrás. Y estaban totalmente, eran peores que los diablos. Y yo le había dicho a mi psicólogo, y él me había dicho, ¿qué sientes después cuando te había retirado del grupo? Y yo le había dicho, a mí, en el mundo espiritual y en el mundo material, la magia puede interceder y me puede afectar, porque yo soy creyente verdadero totalmente que confía única y exclusivamente en Dios. Y Dios, la gente que cumplen con Él. Nadie, absolutamente nadie, me puede hacer absolutamente ningún tipo de magia. ¿Por qué? Porque estoy totalmente protegido por la divinidad. Y yo en el mundo espiritual era un hombre y anteriormente podía cambiar y podía hacer lo que yo quisiera en el mundo espiritual. Podía ser un hombre, podía ser una mujer, porque yo era el que meditaba, el que hacía las meditaciones. Y ya había dicho que nosotros podemos percibir lo que pasa hoy en día en el mundo material y que debemos de ser mejores, debemos de limpiar de toda la energía negativa que la gente maldita quieren acabar con nosotros a través de la brujería. Vamos a ver, la gente, ya había dicho que la gente que utiliza la brujería contra la gente justa, que cree, que cumple, que hacen el bien, no hay manera de que cambie su energía porque la energía verdadera, original como la mía, es muy potente. Y a mí me querían robar todo lo que había en mi mente, me querían matar para que no creyera, me querían asesinar. Todo me querían asesinar. ¿Por qué? Porque los agnósticos odiaban que yo, sabiendo ellos la realidad, que yo siguiera el camino recto. Me tenían envidia hasta incluso cuando practicaba mis oraciones y mis rezos y leía cosas de conocimiento con fundamento. Eso es lo que más odian los diablos. La verdad, odian los diablos la realidad. La verdad, la luz. Odian a mí, me tenían una tirria increíble. Y eso es lo que pasa cuando hay mucha gente corrupta, gente que practica brujería, que sigue los pasos del mismo Satán, del mismo demonio, el que quiere inducir a la gente todo el mal. Y para nosotros practicar y entrar en el tema espiritual, es muy fácil de entrar en el tema espiritual cuando nos purificamos y limpiamos toda la fuerza, energía vibratoria que nosotros tenemos. La edad cambia los pensamientos de las mujeres. Mayormente, nosotros podemos ver en las redes sociales que mayormente hay mujeres que se desnudan completamente. Y esas mujeres se creen que son libres, pero no son libres. Cuando ellas hacen lo que la sociedad quiere que ellas hagan. Y nosotros, las mujeres musulmanas, no hacen lo que la sociedad quiere. Las mujeres musulmanas hacen lo que Allah quiere, que es diferente. ¿Qué es lo que hace la sociedad?
es meter información, como hoy en día vemos casi siempre en las redes sociales, como mayormente mujeres que se desnudan creyendo que de esa forma van a tener algún valor, cuando la realidad lo que hacen es infravalorarse, perdiendo absolutamente todo el valor. Las mujeres que se quieren y se aman se protegen de todas las miradas de los hombres, y mayormente la sociedad cada día está cayendo peor, y a mí me da mucha pena por las mujeres que enseñan todo, absolutamente se desnudan, las que mayormente los hombres están enfermos cuando se dedican a ver la pornografía. ¿Por qué? La enfermedad que tienen muchos hombres es que se dedican casi todo el tiempo libre en ver la pornografía. Caen enfermos y ellos no saben ni son consecuentes que la excitación tiene unos minutos de duración de placer. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos que están viviendo en un mundo ilusorio completamente falso en su propia imaginación. Ellos, cuando van a estar con su familia y se van a ir con sus hijos a cumpleaños, están tan acostumbrados a ver la pornografía que caen tan enfermos que cuando se van con su familia o van a trabajar y realizar trabajos serios, están todo el día mentalmente viendo la pornografía en su mente. ¿Por qué? Porque de tanto ver en la tele la pornografía caen tanto en la enfermedad que, aunque no estén viendo físicamente en la tele la pornografía, cuando salen de las casas y van a los colegios a recoger a su hijo, ven la pornografía en su mente. ¿Por qué? Porque ya se le ha grabado. Y eso lo que hace es corromper totalmente el intelecto. Nos lleva al gran pecado. Por eso en esta sociedad mayormente las mujeres se desnudan. ¿Y qué es lo que hay cada día? Más perversión y más corrupción. Más hombres totalmente enfermos. Y bueno, a partir de todo eso, la gente, solamente era este mensaje breve, sí, esta breve interpretación y ya con esto seguiremos adelante. Vamos a ver, los más pedidos que harían, sí, la gente que querían ya había dicho que cuando nosotros vamos a realizar ya voy rápido, la meditación profunda para acabar en el rezo, ya había dicho, he repetido muchas veces que nosotros, si no dejamos los pecados, si no dejamos de hacer todo eso, si no dejamos de ver la pornografía, si hacemos pecados, si mentimos a la gente, si vamos por la calle las mujeres desnudas completamente, no vamos a penetrar en el mundo espiritual, ni vamos a conseguir nada en la vida mundanal, ningún material grande. O sea, lo que yo refiero es que vamos a ver, nosotros que no nos basamos solamente en el material grande. Para nosotros no necesitamos tener, por ejemplo, un castillo, no necesitamos tener una gran casa, no necesitamos tener un gran coche. Nosotros lo que necesitamos es purificarnos para conseguir las cosas lícitas, no ilícitas. Conseguimos las cosas, los más pedidos que harían, si la gente que querían ya había dicho que cuando nosotros vamos a realizar ya voy rápido, la meditación profunda para acabar en el rezo, ya le he dicho, he repetido muchas veces que nosotros, si no dejamos los pecados, si no dejamos de hacer todo eso, si no dejamos de ver la pornografía, si hacemos pecados, si mentimos a la gente, si vamos por la calle las mujeres desnudas completamente, no vamos a penetrar en el mundo espiritual, ni vamos a conseguir nada en la vida mundanal, ningún material grande. O sea, lo que yo refiero es que vamos a ver, nosotros que no nos basamos solamente en el material grande. Para nosotros no necesitamos tener, por ejemplo, un castillo, no necesitamos tener una gran casa, no necesitamos tener un gran coche. Nosotros lo que necesitamos es purificarnos para conseguir las cosas lícitas, no ilícitas. Conseguimos las cosas, pero correctamente. No caemos en el alcohol, no caemos en el pecado, realizamos los rezos. ¿Cómo queremos mejorar? Queremos mejorar, ¿verdad? Queremos alcanzar la felicidad. Pues empiece a
eliminar los pecados y las cosas que le perjudican totalmente, que no le bajen ningún motivo para que ustedes entren en el mundo espiritual y puedan saber sanar su mente, su corazón, su intelecto. Cuando yo realizo las meditaciones profundas, yo claro que noto todas las energías que a mí me llegan vibratorias de otros países, de otra gente, de otras energías. A mí no solamente me llegan mis energías, yo soy el que limpio mis energías. Yo soy el que penetro en la luz. Pero yo siento que a veces las energías exteriores muchas veces se impregnan. Entonces nosotros lo que hacemos es barrer. Yo lo que hago es barrer. Barrer la energía que perjudica que la luz pueda atravesar velozmente a través de la fe y la certeza todo el campo visual, visible, bien visto, para materializar todo aquello que ustedes quieran. Entonces, cuando yo mismo era el que siempre realizaba cosas de bien, había gente totalmente en contra, gente injusta. Intentaban de penetrar en mi tema espiritual y en mi conocimiento para intentar de perjudicarme o robarme o quitarme toda la fe que yo tenía, cuando eso era totalmente erróneo, cuando ellos estaban totalmente desencaminados del camino. ¿Cómo creían que alguna astucia de los malditos corruptos iban a corromper mi alma, cuando mi alma ya estaba más que sellada por el Señor del Universo? Yo puedo sentir en mi mundo espiritual, en la meditación, todas las energías que quieren afectarme a mí. Y yo siempre digo, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillah, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. ¿Por qué? Porque los malditos demonios que quieren impregnar, porque a veces la gente son peor que los demonios, quieren introducir malas palabras para dañarte, tu corazón, tu mente. Si ustedes no se protegen en el resto, no lean el Corán, no se purifican, no dejan de terminar de hacer pecados, todo el mal de los malditos injustos, una persona que no está protegida, pueden afectarlo detenidamente y pueden incluso acabar con su vida. Entonces, la mejor manera es protegernos, tener la fe fuerte, elevada, ser firmes, leer el Corán, tener conocimiento, no ser ignorante, porque la ignorancia lleva a la corrupción, y la corrupción lleva a la transgresión, y la transgresión lleva al infierno. La gente justa que tiene fe en mi campo espiritual, yo he dicho que yo puedo sentir las energías vibratorias alrededor mía, pero yo siempre estoy aquí. Yo soy de la paz, ¿vale? Yo soy de la paz. Yo puedo sentir. Yo nunca voy a hacer ningún mal a nadie. Porque esa no es mi condición. Yo no soy... Mi esencia no está para dañar, destruir, para vengarse. No, mi alma no es... Mi esencia no es esa. Entonces yo no puedo comunicar sino mi esencia. Entonces yo puedo explicarles todo a lo que queráis. Si mantenéis limpio de pecado, los demonios, gente injusta no puede acecharos. Pueden energéticamente percibir o no pueden percibir, pero nadie puede tocar. ¿Por qué? Porque estáis protegidos. Entonces, yo ya he dicho que en mi propia meditación yo sentía como había un montón de demonios, que había seres pequeños en la espiritualidad, en la fe, en el rezo, en la meditación. Un montón de demonios, muchos demonios que había que podía percibir. Y todos me temían a mí cuando yo decía Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Por eso, las energías de los mismos demonios o de gente que los acechan, que están ahí, que se quedan ahí, si nosotros no nos limpiamos y no nos protegemos y no realizamos el rezo, nos invaden, aunque nosotros no los veamos, pero en el campo visual espiritual que nosotros tenemos están. Nosotros tenemos que barrer. Eso es lo que yo hago. ¿Para qué? Para que mi energía sea fuerte, sea luz, para aconsejar, para beneficiar y no para vengar, no para hacer daño, no para repartir maldad por ahí, sino para enseñar a hacer el bien a través de
alcanzar todo aquello que nosotros queramos, ¿vale? O sea, la felicidad es todo el bien. Y la infelicidad es hacer el mal. Vosotros elegís el camino. Dios dijo en el Sagrado Corán que el ser humano tiene el libre albedrío de elegir el camino del paraíso o el camino del infierno. Gracias.